Bueno, como idea es excelente Sí. y en muchas ocasiones en este espacio precisamente en el que bregamos por ese carácter federal y esas demandas que desde las provincias llevamos desde hace tiempo al gobierno central, parece una excelente idea. Habrá que Vamos a ver ahora si, cómo se aplica. En principio si se hace y cómo se aplica, si eso efectivamente da el carácter federal y le da a las provincias el lugar que merecen dentro del concierto nacional, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero vamos a analizar el tema. Muy bien, dale, vamos a conversar con Daniel Montoya, que es politólogo y consultor. Daniel, buenos días. ¿Qué tal, Mercedes Martín? Qué gusto hablar con ustedes ahí desde Río Cuarto. Hace poco estuve con motivo de las elecciones provinciales. Bueno, muchas gracias por este tiempo, Daniel. Te convocamos para analizar un poco esto que es un anuncio, pero que habla también de una historia que tiene la Argentina en reclamos desde las provincias al gobierno central, pero además en historia reciente con proyectos que terminaron truncos, como el traslado de la capital a Viedma, ¿no? Sí, mira, yo vengo hace tiempo bregando por este tema. La Argentina, digamos, tiene un problema estructural que viene de vieja data, que es la gran asimetría que hay de desarrollo entre la capital y el interior. Sí. Si uno lo mira en términos de indicadores duros, yo hace un tiempo escribí un par de columnas, tanto en La Voz del Interior como en El Cronista, acá en Buenos Aires, y yo lo analicé al tema, y una de las particularidades que tiene Argentina es que hay una brecha de desarrollo muy grande que en términos de ingreso per cápita, si uno la mide, es prácticamente un tercio del ingreso per cápita que tiene la ciudad de Buenos Aires, que tiene, por ejemplo, una provincia como la de Córdoba. Y ni hablar, o sea, la única provincia que en términos de ingresos per cápita tiene una, digamos, te diría una cercanía con la ciudad de Buenos Aires es la provincia de Neuquén. Claro. Después las otras, Córdoba, Santa Fe, tienen un tercio del ingreso per cápita. Una situación que no se da prácticamente en ningún otro país. Si uno va a España, por ejemplo, la brecha de desarrollo, por ejemplo, entre Barcelona o A ver si retomamos, claro, en ningún país hay tanta diferencia entre, como acá en Argentina, entre la capital federal y el resto de las provincias del país. Claro, los indicadores duros, como dice Daniel, que tienen que ver con eso, con los números, ¿no? Los ingresos y la cantidad de habitantes. También hay una cuestión que tiene que ver con el carácter simbólico, ¿no? Ahí lo tenemos nuevamente. Daniel, ¿los escuchás? A Daniel. Esta diferencia entre... Lo escucho perfectamente y... yo les decía de esta gran brecha que hay, que no se da prácticamente en ningún otro país, una situación de este tipo, y un proyecto de estas características de trasladar, digamos, esto, si bien es una primera señal, yo ayer decía que es tímida, si bien importante y contundente, es una señal todavía, yo diría una primera señal, pero me parece muy importante, ya que si bien es cierto que el traslado de la capital no solucionaría, digamos, el problema de fondo, sí es una señal hacia el futuro de que, digamos, comienza, digamos, a desarrollarse una política de desarrollo y de estímulo del interior muy fuerte. Entonces, en términos de señales hacia el futuro, es importantísima, y este primer paso que está dando Alberto Fernández, yo creo que si bien puede no concretarse en el primer periodo, quizás si uno ve lo que fue el proyecto de Brasilia en Brasil, fue un proyecto de muchos años de hacerlo, pero de todas formas uno podría sentirse bastante, yo diría, satisfecho en la medida de que este primer paso sea lo suficientemente profundo para ser irreversible el proceso de ir trasladando la capital, digamos, que puede ser, por supuesto, no nada más con un solo eje, sino con digamos, varios ejes, pero hay que hacerlo irreversible en esta primera etapa.
Claro, citó ayer a Alberto Fernández y aseguró que la idea la tomó de José Manuel de la Sota. En el caso cordobés, que para quienes vivimos en Córdoba podemos decir con toda claridad que ha sido muy productivo. Sí. El haber tomado la decisión de descentralizar la capital y de establecer a Río Cuarto como capital alterna, incluso durante su último mandato de gobierno, el haber establecido ministerios específicos para el sur provincial, fue realmente un salto de calidad para la política y para la democracia y la representatividad también en la provincia de Córdoba. Ahora, ¿alcanza solo con establecer capitales alternas para construir el federalismo o qué más hace falta? No, seguramente no alcanza y por supuesto lo que sí es cierto es de que en el caso de esta política yo diría, con una visión estratégica digamos, acertada por parte de la Sota, esto lo que lo hace es irreversible al proceso, o sea, una vez de que se van llevando ciertas instituciones que, por ejemplo, pueden pasar de movida simplemente por el hecho de tener una rutina de reuniones de gabinete con sus contrapartes provinciales y los intendentes de las respectivas zonas, esto, digamos, prácticamente lo vuelve al proceso irreversible porque ningún gobierno de ahí en adelante, en el caso de Córdoba puntualmente, lo vamos a ver con y en el futuro con los gobiernos que tengan, no se va a animar a desarmar una rutina que prácticamente pondría al interior en pie de guerra, digamos, figurativamente. Pero sí, esto no es un paso. Yo en esta columna que les comentaba del cronista que publiqué en su oportunidad, yo tuve mucha expectativa cuando, por ejemplo, el gobierno anunció, este gobierno actual encabezado por el presidente Macri, habló por ejemplo, del Plan Belgrano. Esto seguramente, la política de llevar las capitales al interior, pongamos que fueran 2 o 3 ejes, en aquel momento Alfonsín hablaba de al sur, al mar y al frío, seguramente esto debería tener unos 3 ejes, quizás uno sí hacia el sur, pero después otras capitales en otros puntos del interior, como el caso de Río Cuarto, pero sí, es insuficiente, tiene que ser acompañado por una batería de políticas como en su momento lo que insinuó este gobierno y no llegó, digamos, por supuesto, a concretar prácticamente nada, que era el tema de una serie de planes que serían, en este caso, uno pensaría en términos de lo que fue de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, sería una especie de plan Marshall, un plan, por supuesto que esto ya tenía inclusive un nombre que era el Belgrano, que acompañe este proceso con todo un desarrollo de infraestructura, digamos, de llevar, por supuesto, las capitales al interior y todo un acompañamiento, por supuesto, no solo eso, sino hay que generar un estímulo para la erradicación de una cantidad de emprendimientos productivos. Uno lo puede estar viendo, por ejemplo, en lo que fue ahora la unificación de Alemania, la Alemania del Este, que estaba más atrasada que la Alemania Occidental. Todavía este proceso, después de una cantidad de años, quizás estamos hablando de 30 años, no ha logrado todavía Alemania equiparar el nivel de desarrollo del este y del oeste, digamos. Claro, Daniel, por lo que conocimos ayer de este proyecto de democracia federal, el gobierno se instalaría una vez por mes en cada provincia para escuchar lo que esa provincia necesita, para reunirse con el gobernador, con todas las autoridades y ver lo que necesita. Recién, antes de conversar con vos, con Martín, estábamos charlando y claro, y sacábamos cuentas, si va una vez por mes a cada provincia, en el año iría solamente a 12 provincias, o sea que necesitaría 2 años para visitar a todas las provincias. Suena como muy raro, ¿no? Como que sería muy difícil poder llevar a cabo todo lo que las provincias necesitan. En lo ambicioso del proyecto resulta poco que en 2 años visite una vez cada capital, ¿no? Mira, yo decía ayer y justo escribí un tuit en ese momento, le decía, digamos, por supuesto, al que hoy es esto raro que se ha generado, que tenemos un presidente virtual, pero bueno, también a tono con este mundo hoy de las redes y de la virtualidad. Hoy la única realidad es la virtualidad, diría Perón, parafraseándose a sí mismo. Yo diría que esto es tímido aún, digamos, muy tímido,
yo lo invitaría al presidente a que sea un poco más audaz. Estas decisiones, yo creo, y más, sobre todo especialmente, si bien no se ha dado antes una señal contundente al respecto, es cierto que las señales que no dan los gobiernos en esto que le llaman los primeros 100 días, es difícil que después puedan, corren el peligro de ser reversibles esas políticas. Si no se dan señales más contundentes, yo le diría al presidente que tome un poco ya el camino quizás inaugurado en su momento por De la Sota, que después quizás también merezca algún grado de profundización, pero me parece que esto tiene que ser más contundente. Claro, muchas veces hemos hablado aquí, por ejemplo, de cómo decisiones que tienen que ver con nuestro ámbito, por ejemplo, el ámbito agropecuario, esas decisiones se toman en la ciudad de Buenos Aires y uno piensa, la gente que está al frente de esos ministerios o que circula en esos ministerios en la ciudad de Buenos Aires, poco conocimiento del territorio tienen, o por lo menos ese conocimiento tan cercano del territorio como puede tener alguien que esté asentado en el territorio donde efectivamente pasan las cosas vinculadas al campo. Se está hablando en el eventual gobierno de Alberto Fernández de la creación, por ejemplo, de una oficina específica, de una agencia para trabajar en el desarrollo de vaca muerta. Bueno, muy mala señal sería si esa oficina nombra a alguien que es de Buenos Aires y que, por ejemplo, está instalada en Buenos Aires, ¿no? Y no en la provincia de Neuquén. Mira, yo lo único que a mí me haría sentido, hay algunas cosas que tienen que quedar en Buenos Aires. A mí la única que te diría que me haría mucho sentido, y te diría son dos áreas en particular, que una son las relaciones exteriores. Me haría mucho sentido de que esta sea un área, obviamente, pues tiene toda una lógica, al ser Buenos Aires una metrópoli y la conexión con el mundo, digamos, está muy, muy presente, y bueno, toda una serie de servicios y cantidad de las propias embajadas. O sea, me haría mucho sentido de que las relaciones exteriores sigan estando en Buenos Aires, y por supuesto uno podría pensar, sí, quizás el área de defensa. Son dos áreas conectadas que uno tendría una racionalidad. Ahora, después todo lo que tiene que ver justamente con lo que mencionaban ustedes, las políticas productivas, las áreas digamos, por ejemplo, bueno, la Corte Suprema sería también, tendría una lógica que eso siga estando presente en la ciudad de Buenos Aires, pero después la mayor parte de los ministerios, ni hablar todos los ministerios que tienen que ver con las áreas que fueron oportunamente, todos los servicios, uno piensa la educación, la salud, que mencionabas vos, las políticas productivas. Todos estos servicios ya a partir de los años 90, la mayoría fueron descentralizados, llevados a las provincias, así que no tiene ninguna racionalidad, ningún sentido que estas políticas sean formuladas acá desde Buenos Aires, y claramente me parece que en estas cuatro, por eso yo les decía, de que en la medida tienen que dar, si bien puede no ser completo al punto con el nivel de ambición de lo que fue Brasilia, yo creo que la Argentina necesita un proyecto del calibre de lo que fue en su momento Brasilia, que fue directamente una señal más contundente imposible, que llevaban inclusive muchos materiales vía aérea porque no había transporte terrestre en aquella época, y vemos, eso está ahí, claramente tiene que ser una señal. Quizás no con el mismo concepto de decir está todo integrado junto, pero claramente el 70, el 80% del Estado Nacional tiene que ser transferido a los lugares y a los sitios donde realmente tenga un sentido que estén. Claro, los detractores de estos proyectos que cada tanto surgen, ¿no?, con diferentes variantes acerca de cómo trasladar la capital y cómo construir un país más federal, que no solo sea declamado en los documentos, se quejan los detractores porque dicen, en realidad lo que quieren es ampliar el Estado y crear más empleo público, ¿no? Nosotros desde aquí lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿por qué los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tienen la oportunidad de acceder al empleo del Estado y no los habitantes de las provincias, en todo caso, ¿no? Totalmente, no, pero esos son argumentos realmente, a ver, obviamente hay todo, digamos, en clave, digamos, donde hay una capital, obviamente hay toda una serie de intereses asociados
a los determinados. Nosotros tenemos un tema en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires está muy mezclado, interrelacionado el poder político con el poder económico, algo que no ocurre en otros países del mundo. Por ejemplo, en Brasil el poder político está en Brasilia, el poder económico está en San Pablo. En Estados Unidos el poder político está en Washington y después el poder económico está repartido entre California, Nueva York, Boston, o sea, no están tan interrelacionados y ligados. Bueno, en el caso específico de Argentina quizás se parezca más al caso de Francia, donde hay una gran concentración metropolitana, no solo de población, sino en términos de todo lo que es la actividad política y económica. Pero bueno, seguramente que este es un proyecto que, digamos, si se profundiza, va a tener alguna resistencia de quienes obviamente gozan de una cantidad de comodidades, pero esto ya tiene que ser desarticulado porque la capital en su momento, cuando Alfonsín planteó esto, la ciudad de Buenos Aires todavía no gozaba de su autonomía plena. Entonces tenía algún sentido, obviamente, que la capital todavía estaba en pañales en lo que era su propia administración y la nación se hacía cargo de muchos de sus servicios, inclusive el caso del subte. Pero ahora la capital está gozando de una autonomía plena prácticamente, tiene hasta su policía propia desde el año 2008, en el año 2016 inclusive se han iniciado las transferencias finales de los servicios hasta de justicia, o sea que la capital ya tiene una vida, inclusive por una cuestión de asimetría económica, tiene la capacidad económica en términos de ingreso per cápita de la Comunidad Autónoma de Madrid, así que tiene todos los dispositivos administrativos y la materialidad como para llevar a cabo su propia, digamos, administración, así que ya la nación prácticamente no tiene mayor sentido, salvo algunas áreas como estas que mencioné, de las relaciones exteriores y la defensa, y algunas otras áreas puntuales, como podría ser el caso de la Corte Suprema, no tiene ningún sentido hoy desde el punto de vista digamos, de las políticas y del objetivo, es que estén la mayor parte de los servicios del Estado Nacional concentrados en la ciudad de Buenos Aires y claramente, además, hay un tema de fondo acá, Mercedes Martín, que es el tema que tenemos que salir y buscar de alguna manera un proyecto que sea un nuevo eje de desarrollo para poder salir de todo este ciclo de políticas las que venimos fracasando, yo diría, desde el año 75 en adelante, y eso se ve y se puede medir en términos de cualquier indicador duro. Si uno ve respecto, por ejemplo, versus a lo que es Corea, estábamos en el año 75 parados en el mismo lugar en términos de ingreso per cápita, y prácticamente nos han sacado 2 vueltas. Realmente la Argentina ha sido, en los últimos años, sobre todo desde mediados de la década del 70, ha sido realmente un fracaso y tenemos que buscar nuevos ejes de desarrollo y trabajar en base a imaginación y audacia. Así es. Muy y cierto, además lo que el interior, a mí no me gusta llamarlo el interior, pero en este caso las provincias necesitamos que por una vez empiecen también a darnos preponderancia, claro, a respondernos, porque hacemos mucho y damos mucho para sostener el gobierno central, la capital federal, y necesitamos también que acciones como estas nos logren poner en la discusión también. Ojalá sea así. Mirá, algo que no podemos esperar que haciendo las mismas cosas obtengamos resultados diferentes. O sea, si seguimos persistiendo por el mismo camino, bueno, los resultados están a la vista. Claramente tenemos que desarticular algunos nudos de este país, digamos, que para ponerlo a caminar, y claramente me parece, y a mí me ha generado un gran entusiasmo, pero bueno, me parece que tenemos que ser más audaces. Muy bien. Daniel, un placer charlar con vos, escucharte. Muchas gracias. Gracias, Mercedes Martín. Un gran abrazo a Río Cuarto y espero estar pronto. Ojalá. Te esperamos por aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por ahora un proyecto, pero Alberto Fernández está decidido y se ha comprometido. Ayer ha firmado un acta de compromiso para llevar adelante entonces esta descentralización del gobierno en un proyecto que lleva como nombre Democracia Federal. Sí, es presidente. Bueno, como dijo recién Daniel, es presidente virtual que tenemos, es verdad. Claro, porque damos todos por sentado y falta todavía la elección. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso.